Muy bien, hermanos, arrancamos entonces con el tema de esta tarde. Mencionábamos al principio, al comienzo del programa, que este es un tema vital, porque a raíz de la creencia popular que se enseña en las iglesias, que nos enseñan y que nos han enseñado desde niños a través de los medios de comunicación como Hollywood, como las películas, como la literatura, las historias, los cuentos, se nos ha enseñado que cuando una persona muere pasa a un estado superior o un estado de conciencia en el cual puede intervenir en las cuestiones que pasan entre los vivos. Esta enseñanza obviamente no tiene un sustento en la escritura, pero sí es la creencia que ha dado pie a muchas otras doctrinas, como por ejemplo la intermediación o la mediación de María y de los santos y de un montón de personas muertas que son beatificadas o santificadas y que después la gente puede orarles o rezarles pidiéndole una mediación. Hemos leído en los programas principales, los primeros, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, su Hijo, que la Escritura explica claramente que resucitó entre los muertos y hoy está a la diestra de Elohim, del Eterno, intercediendo en el santuario por cada uno de nosotros. Vamos a meternos en este tema que es de vital importancia para saber qué pasa cuando una persona va al descanso o va a la muerte. Para comenzar con el tema, bueno, como mencionó Manuel al principio, sería bueno que busquen un lápiz, papel, su Biblia, para así nos pueden acompañar y de paso hacen anotaciones y van después repasando el tema varias veces o las veces que lo necesiten. De hecho se va a poder ampliar el tema porque nosotros lo damos de forma básica para que ustedes después puedan ampliar mucho más el conocimiento. Pero vamos a ir a Génesis, vamos a ir al Génesis de la humanidad y al Génesis de la Escritura. En este libro del Génesis vamos a encontrar la clave principal para saber en qué estado está un ser humano cuando muere. Porque aquí comienza todo y vamos a ver cómo cuando Yahweh crea al hombre no agrega nada extraordinario. Vamos a ir a Génesis 1, versículos 26, versículo 26 primero. Bueno, Génesis 1:26 dice así: Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Notemos, primero, se va a crear el ser humano, se va a crear la humanidad. No existía la humanidad, no había nada que lo hiciera existente, o sea, no había nada. El ser humano no existía. Entonces, Yahweh le propone a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y entonces crean, ambos obviamente sabemos que la obra creadora es entre los dos, crean al hombre y a la mujer. Vamos a ir al detalle de cómo fue creado Adán, a Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí tenemos la primer clave. Y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que antes no existía. Adán no había nada de él que existiera. Ahora, ¿cómo creó Yahweh a Adán? Vamos a usar la imaginación un poquito. Vamos a tratarlo de poner en palabras humanas, obviamente no tratando porque quizás no fue exactamente así. Pero para entenderlo, lo que Yahweh primero hizo fue un muñeco de barro. Modeló el barro, le dio forma humana, la forma de Adán, que Adán también significa de piel roja, que en realidad significa tierra. Y a ese muñeco de barro lo que hizo fue soplar, o sea, no literalmente quizás, pero en el lenguaje en que nosotros lo entendemos, soplar aliento de vida, es decir, le dio vida. Es como si nosotros creáramos un muñeco de arcilla y tuviéramos la capacidad de darle vida. Él se acercó al muñeco y le sopló vida. Le otorgó lo que a ese muñeco de barro le faltaba. Hay dos componentes principales en el ser humano. Uno es, digamos, terrenal, que es la tierra, que es la Adama. De ahí viene el nombre Adán. Adán era tierra, que es polvo. El otro componente es divino, es un componente que es otorgado solo por la divinidad, no que nosotros somos divinos, sino que
que es otorgado por la divinidad, que es la Neyama, que es el aliento o el soplo vital. Eso ningún ser de nosotros, ninguno de nosotros podemos dar ese aliento. Eso solamente lo puede dar Yahweh, lo puede dar su Hijo. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es algo que, digamos, trae a la vida objetos inanimados. Es un poder, una fuerza. El aliento de vida, que es lo que se le agrega, que es la Neyama. Ahora, para crear un hombre podemos decir esto. No sé si Manuel querés... No. Para crear un hombre podemos tener esta ecuación. Vamos a anotarlo, los que quieren anotar. Polvo más aliento de vida igual ser viviente. Ahora, la traducción que leyó Manuel es la Reina Valera 1960. Si ustedes van a otras versiones, por ejemplo, yo tengo una Reina Valera 1909. Y fíjense la diferencia de cómo lo traduce. Dice: formó pues Yahweh Elohim al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Siempre se nos ha enseñado que el hombre tiene un alma. Se dice, claro, el hombre tiene un alma. Entonces cuando uno muere, el alma va al cielo y el muñeco de barro se deshace y se convierte en polvo de vuelta. Ahora, la escritura, y en hebreo literalmente, dice alma viviente, que la palabra es, o sea, las dos palabras es nefesh hayá o hayá. Alma viviente. No es que Adán tiene un alma viviente, Adán llegó a ser un alma viviente. O sea, es la suma entre el espíritu, que Dios lo da, el soplo de vida, y el polvo de la tierra. Estas dos cosas juntas hacen a un ser viviente. O sea, el espíritu solo, por sí mismo, no es un ser viviente. Exacto. La tierra sola tampoco, pero cuando ambas cosas están juntas, entonces se convierte en un ser viviente. Exacto. Eso es lo que... Exactamente. Esa sería la ecuación divina para crear un ser humano o cualquier otro animal. Porque ustedes van a ver, por ejemplo, en Génesis 7, versículos 21 al 22, Génesis capítulo 7, versículos 21 al 22, la misma palabra que se usó para el aliento que se le dio a Adán, es la misma palabra que se utiliza para los animales. Allí dice, no sé si Manuel lo tiene. Génesis 7, 21 y 22 dice así: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Notaron, ¿no? Aliento de espíritu de vida. O sea, a nosotros se toma el versículo de Génesis 2.7 y se nos dice: a Adán se le colocó un alma, claro, y Adán tenía un alma y a la base era Adán. Pero sin embargo a los animales se le colocó el mismo espíritu que se le colocó a Adán. De hecho no es un versículo que ahora me viene a la mente, quizás Manuel lo recuerda, creo que está en Job, que él dice: tanto el hombre como el animal tienen el mismo espíritu. Y uno dice: ¿cómo el mismo espíritu? Eso ya de por sí ya tira por tierra el estado de los muertos. Claro. A no ser que pensemos que los perritos, los gatitos y los pajaritos y todos los animales de ahí también tienen un ser que claro, no sería nada raro, porque hay una escritora cristiana que dice en terreno encantado. Claro. Y realmente estamos en terreno encantado. O sea, entonces realmente se van a ver cosas muy raras. Y no sería nada raro que se agregue ahora que los animales también tienen un alma que después de morir vaga por el espacio. Entonces, esto es la creación del hombre. Para que un hombre, un ser humano exista, tiene que haber polvo y aliento. No separados, juntos. Si no, no existe. Ahora, ¿qué es la muerte? Porque ahí vamos a entrar ahora a la muerte según Elohim, la muerte según la escritura. ¿Qué es la muerte? Y vamos al Génesis 3.19. Vamos a buscar Génesis 3.19, que allí nos dice así: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. ¿Cómo le dice Yahweh? Pues polvo eres. La pregunta más lógica que nos podemos hacer es: si nosotros tenemos un alma viviente y nosotros tenemos un espíritu, ¿por qué Yahweh le dice que vamos a volver al polvo? ¿Por qué le dice: no, tu parte tuya va a ir al cielo y otra parte va a quedar en la tierra? No, le dice: polvo eres. Porque en definitiva el ser humano es polvo. El aliento es solo una energía que nos da vida, nada más. No es para nada un ser vivo. Yo siempre lo comparo a esto. Vamos a leer primero Eclesiastés 12.7.
porque así después yo me gustaría darle, siempre que me han preguntado por el estado de los muertos, a mí me gusta dar un ejemplo que me parece bastante práctico, porque ejemplifica mucho la condición en que nosotros nos encontramos. Eclesiastés 12:7 dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vamos a imaginar que nosotros somos un ventilador. Y en esta época es fácil que nosotros observemos un ventilador porque estamos en verano y lo vemos. Seguramente la audiencia tiene un ventilador cerca. Yo los invito a que hagan algo práctico. Apaguen el ventilador. Ahora yo les pregunto, ¿dónde fue la electricidad que estaba en el aparato? Obviamente volvió a la caja de luz. Pero el ventilador se sigue moviendo. Entonces, nosotros podemos decir que nosotros, cuando nos es retirado el espíritu, nosotros cortamos la dependencia, la vida eterna con el Padre. Nosotros perdimos eso, la unión que teníamos. Tenemos vida, pero cuando finalmente la energía que nos mueve se agote, se agotó, no hay más. Nosotros no existimos más. Lo que va a quedar de nosotros es una carcasa, que es el ventilador, claro, que con el tiempo se va a desaparecer también. Lo mismo le pasa al ser humano. O sea, literalmente la muerte es apagar la existencia. Dejó de existir. Después lo vamos a ver bien detallado. ¿Qué siente un muerto? ¿Qué ve? Y quizás después, si tenemos tiempo, algo más sobre el espiritismo. Exacto. Una cosa antes de... No sé si vamos a seguir un rato más en el Edén, pero antes de salir del Edén, es interesante ver que la primera tentación del diablo, lo primero que Satanás le dijo a Eva o a la raza humana, fue justamente que no iban a morir, sino que iban a pasar a un grado superior o a un estado superior, que es justamente lo que nos dicen las religiones. O sea, las religiones dicen, cuando usted se muere, en realidad no muere, sino que su cuerpo va al polo, pero usted pasa a un grado superior, pasa a ser un ser espiritual semejante a Dios. Esa misma mentira fue la que el diablo le dijo a Eva en el jardín del Edén, por la cual comió del fruto que le estaba prohibido. Es interesante que esa misma mentira hoy se nos sigue diciendo, no morirás. Sin embargo, la Escritura dice que cuando nosotros morimos, nuestra mente queda en olvido, o sea, ya no podemos participar más de las cosas que se hacen debajo del sol. En la carta de Romanos nos dice Pablo que la consecuencia del pecado es la muerte, o sea, el origen de la muerte, podemos decir, es el pecado. El pecado es lo que originó la muerte en nuestro mundo. Nosotros morimos por culpa del pecado. Romanos 5:12 lo explica. También leemos Romanos 3:23. Hay varios versículos, los podemos leer algunos si quieren. Y ahí vamos a ver que la muerte tiene un origen, y es el pecado. Ahora, como decía Manuel, que está en Génesis 2, 16 y 17, Yahweh le dice a Adán, vamos a leerlo mejor, porque así no estamos en el aire. En Génesis 2, 16 y 17, Yahweh le da una condición a Adán para alimentarse en el Edén. Él le dice, esto y esto, bien, dice así. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Literalmente, morirás. Le dice, no le dice, vas a quedar vivo en otra existencia, dice, morirás. Va a cesar la existencia. En Génesis 3, nosotros tenemos el relato de la tentación que se le hace a Eva a través de la serpiente. Satanás a través de la serpiente tienta a Eva. Eva comparte del fruto prohibido con Adán y ambos pecan. La muerte tiene que entrar. En ese mismo contexto es el versículo que leímos, que polvo eres, pues y al polvo volverás. Ahora, la consecuencia del pecado es la muerte. Y como decía Manuel, según Elohim, cuando uno peca, muere, desaparece. Pero según Satanás, y miren qué interesante situación, ¿no? Según Satanás, si uno peca, no muere. Claro. ¿Se dan cuenta el nivel de la mentira? Porque cuando nosotros se nos enseña que no morimos, o sea, morimos pero no morimos, todo va parte de lo mismo, porque el estado de los muertos se enseña y muy ligado al tema de la Trinidad, porque se asocia que nosotros somos similares a la deidad, entonces nuestro espíritu tiene que tener también una personalidad. Por lo tanto, claro, si nosotros sacamos el estado de los muertos, la misma Trinidad sucumbe, porque serían el simple. Entonces el espíritu de Yahweh no es otro,
Claro. Es el espíritu de Yahweh. Así como el espíritu de Manuel, el espíritu de Julio es el espíritu de Manuel, el espíritu de Julio no es otro ser. O sea, ven el embrollo que nos caemos, ¿no? O sea, nos metemos en un embrollo tal que discutimos con la misma escritura. Cuando Yahweh nos dice, ustedes pecaron, van a morir. Entonces nosotros decimos, no morimos. En realidad lo que nos pasa es que pasamos a un plano diferente de la existencia, donde yo voy a ver a mis familiares, los voy a ver sufrir, los voy a ver llorar, pero no voy a poder hacer nada. Claro. O sea, aparte, ¿qué sentido tendría cuando Yahweh prohíbe hablar con los muertos? Claro. ¿Qué habría de malo hablar con mi familiar, por ejemplo? Exacto. La semana que viene vamos a estar tocando el tema del infierno, la doctrina del infierno. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura sobre eso. Pero sí vale la pena destacar, en esto que está mencionando Julio, que lo que él decía, ¿no? Yahweh nos dice, si el que peca va a morir. Satanás nos dice, si usted peca, no muere, sino que pasa a un plano diferente de vida espiritual o en otra, o reencarna. Hay diferentes teorías sobre el tema de la muerte. Pero ¿qué sentido tendría, por ejemplo, todas las promesas que hay en la Escritura, en el Nuevo Testamento en especial, que hablan de que cuando Yahshua, el Mesías, el Hijo de Dios, venga por segunda vez a la tierra con gran poder y gloria, dice, va a venir para dar a cada uno conforme a sus obras, y allí resucitarán los justos para vida eterna y los malos para muerte? Ahora, si ya cuando uno muere, ya va al cielo, supongamos, o si fue malo va al infierno, cuando venga Cristo, ¿qué recompensa va a dar si ya están recibiendo la recompensa? Unos vida eterna y otros en el infierno, supuestamente sufriendo. Vamos a estudiar la semana que viene. Si usted tiene familiares, amigos que son creyentes, que están interesados en cosas bíblicas, invítelos para que la semana que viene puedan acompañarnos con el tema del infierno, porque el Eterno tiene un mensaje que va a limpiar la imagen del Creador que fue ensuciada por el diablo con respecto a esta cuestión. La segunda venida de Yahshua es el momento en que se va a dar el galardón a cada uno conforme a sus obras, pero hasta el día de hoy, como decíamos recién con Julio, el que ha muerto está descansando de manera inconsciente hasta el día final, el día de la resurrección. El tema del proceso de la muerte se repite en muchas partes. En Eclesiastés 12:7 leíamos, como leyó Emanuel, que dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Elohim que lo dio. Ahora, fíjense, ese es el proceso de la muerte. Luego lo vamos a leer en Salmos también. Y vamos a leer también algo de Ezequiel, para que veamos qué sucede con un alma que peca. Porque si el alma es inmortal y el alma es eterna y no muere, habría un problema ya con el libro de Ezequiel. En Eclesiastés se usa la palabra ruaj, que es otra palabra en hebreo, que se usa para decir, no, es diferente, porque el nefesh es una cosa, o la neyama es una cosa, y el ruaj es otra. Sin embargo, vamos a ver un versículo. Yo voy a hacer una sola comparación. Yo los invito a que porque hay muchos versículos y vamos a perder mucho tiempo si no. Pero ruaj no se usa solamente para espíritu. Es el equivalente a neyama, es lo mismo. Los dos es espíritu y se pueden usar de diferente forma. En Eclesiastés 12:7 dice, y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Usa la palabra espíritu. Ahora miren lo que dice en Éxodo 6:9. Dice así, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su corazón y de la dura servidumbre. Corazón ahí es ruaj. O sea, notan la diferencia. El tema es que cómo se traduzca, esa palabra equivale a muchas cosas, claro. No solo a espíritu. Por lo tanto, es imposible que ruaj se refiera a un ser inmortal o a una parte inmortal del ser humano. Eso es claro. Imposible. Vamos a ver una vez más el proceso de la muerte en Salmos 104:29. Salmos 104:29. Vamos a ver cómo los salmos describen el proceso de la muerte. Bueno. Salmos capítulo 104, versículo 29. Bueno, dice así: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Notaron, ¿no? Y de paso nos habla de la promesa. Porque la verdadera esperanza del creyente no radica en que cuando muero me convierto en un fantasma, sino en que yo puedo ser levantado de entre los muertos. O sea,
sería totalmente una promesa tonta que a mí Yahweh me diga, yo te voy a resucitar, y yo le diría, ¿para qué? Claro. No me resucita, déjame así, porque así yo no tengo cuerpo y no sufro, no tengo hambre, o sea, tengo un montón de ventajas, me voy a donde quiero, no necesito descansar. Y me vas a devolver a un cuerpo que sufre, está cansado, no, déjame así. Es más, miren lo ilógico, ¿no? En la resurrección general podemos decir que, por solo mencionar lo que es ilógico de separar el cuerpo del alma, cuando Yahshua vuelva, va a tener que traer a todos los espíritus, Claro. o sea, que ya estaban en el cielo, y meterlos en el cuerpo y resucitarlos. O sea, Claro. es totalmente ilógico. O sea, no tratemos de que la escritura diga cosas ilógicas. Vamos a ver qué le sucede a un alma que peca. Y después de esto podemos escuchar una alabanza, así podemos pasar después a la segunda parte. A Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y 20 vamos a leer. Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y 20. Dice, Ezequiel 18 dice, versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y el verso 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Puede haber un alma que peque y puede haber un alma que muera. Por lo tanto, el alma no es inmortal. Vamos a escuchar una canción. Bien, hermanos, continuamos entonces con el tema acerca del estado de los muertos. Vamos a leer algunos versículos más. Vamos a ver la condición entonces ahora sí de un muerto, pero solo con la escritura. Vamos a dejar que la escritura, vamos a hacer una pregunta y que la escritura nos responda a la pregunta que hagamos. Vamos a ir a Salmos 115, versículo 17. Salmos, capítulo 115, versículo 17. Y la pregunta es, ¿pueden alabar los muertos a Yahweh? Bueno, leemos Salmos 115, versículo 17. Dice, no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Es muy clara la escritura, o sea, creo que no hay nada para agregar. La escritura nos dice que una persona no puede alabar una vez que ha muerto. Exacto. Es decir, que cuando se nos enseñan que santos, y yo no estoy dudando de si la persona era santa, la persona pudo haber sido muy santa. Yo, de hecho, no dudo de, por ejemplo, que la Virgen María, la que fue la madre terrenal del Mesías, haya sido una persona santa. Seguro que lo fue, porque Yahweh no va a elegir una persona impura para que sea la madre terrenal de su hijo. O sea, obviamente era una mujer consagrada. Y cuando murió María, ¿podía alabar a Dios en el cielo? No. Claro. La escritura dice, los muertos no alabarán a Yahweh. Ahora, ¿un muerto tiene memoria? O sea, ¿puede recordarnos un muerto? Nosotros podemos recordar un muerto. De hecho, les está hablando alguien que tiene a su papá fallecido. Mi papá falleció. Y yo puedo decir, ¿mi papá me está recordando ahora o yo recuerdo a mi papá? ¿Qué dice Salmos, capítulo 6, versículo 5? Bien, Salmos capítulo 6, versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Fíjense, recalca que no hay memoria y vuelve a decir Claro. que no hay alabanza tampoco. Vale destacar la palabra Seol, que aparece acá, es equivalente también con otras palabras como Hades o infierno, ¿sí? O sepulcro. O sea, cuando se habla de algunas traducciones de la palabra infierno o de sepulcro, tiene que ver simplemente con el lugar de los muertos, ¿sí? Por eso dice el Seol o el Hades, se refiere justamente a la tumba, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué sucede con los pensamientos? Vamos a ir a Salmos. Miren cuánta sabiduría hay en los Salmos. Salmos 146, versículos 3 y 4. ¿Cuánta sabiduría Yahweh nos ha dejado en los Salmos, hermano? Lean mucho los Salmos. 146, versículo 4 de los Salmos. 3 y 4. 3 y 4. La pregunta era... ¿Qué sucede con los pensamientos? Ok. Salmos 146, versículos 3 y 4 dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Perecen sus pensamientos. O sea, no solo perece la persona, perecen sus pensamientos. Claro. Y digo yo, si una persona cuando muere y tiene una parte inmortal, vamos a suponer, ¿no?
esa parte inmortal que sufre de una amnesia entonces o algo porque se queda sin memoria. Claro, de hecho acá recalca que es en el mismo día, o sea, no es que en el futuro van a morir las almas, no, sino que cuando una persona se rompe la unión que Dios hizo en el principio de la tierra y el aliento de vida que es el espíritu, eso se rompe, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, vuelve a ser como antes. ¿Qué quiere decir? No existía. La persona es la unión entre esas dos cosas, ¿verdad? Ahora, ¿saben algo las personas que han muerto? Vamos a ir a Eclesiastés 9:5. Porque muchas veces, y esto es quizás chocante para algunos lugares donde se consulta a divinos o gente que tira las cartas, consultan a los muertos. Le dicen, vamos a consultarle a los muertos y ellos nos van a decir qué nos depara el futuro. Vamos a ver si un muerto, según la escritura, según la palabra de Elohim, sabe algo. O sea, si una persona muerta sabe algo. Eclesiastés 9:5. Bueno, leo un cachito del versículo 4 también que está interesante. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjense, con ese versículo podemos agregar un montón de cosas más. Y yo les quiero contar algo personal que le ha servido a mi mamá cuando falleció mi papá. A ella le costaba mucho, después de unos años, recomponer su vida. Y conoció a una persona y se sentía mal, porque se estaba llevando bien con esta persona. Y ella me hizo una pregunta, y este versículo a mí me ayudó para traerle paz a mi mamá. Nosotros muchas veces recurrimos a personas, recurrimos a pastores, recurrimos a rabinos, a maestros de la Biblia, para que nos den paz. Y nos olvidamos de recurrir a la Escritura para que nos dé paz. Mi mamá tenía el problema de que no quería faltarle el respeto a mi papá, fallecido, entonces no quería tener una relación con nadie, pero ella estaba teniendo sentimientos con esta persona. Entonces yo le leí este versículo. O sea, lo que yo le dije es que, si bien mi papá falleció y su amor, dice, feneció, o sea, desapareció, él la amó en vida, pero ya hoy no la puede amar porque está muerto. Eso le dio mucha paz a mi mamá y le hizo sentir que ella no estaba traicionando a nadie. Claro. Fíjense que a nosotros se nos enseñan cosas que lo que nosotros hablamos tantas veces de la Escritura y se nos habla de la humildad, de la mansedumbre, y hasta se usa la Escritura para denigrar al ser humano cuando lo que Yahweh quiere hacer con el ser humano es exaltarlo. Denigrado ya está, nosotros ya estamos denigrados. Y entonces se nos ataca la personalidad, el amor propio, y se nos dice que está bien que nos sintamos mal, que nos sintamos humildes, pero en el mal sentido, para atarnos a personas. Yahweh en realidad nos quiere ver felices, nos quiere ver bien, nos quiere ver disfrutando de la vida, aunque quizás tengamos cosas malas aquí que vivir. Ahora, Yahshua fue el maestro más grande de la Escritura. ¿Y a qué comparó él la muerte? Y de hecho él no usa una simbología que no es bíblica, porque ya en la Biblia se le enseñaba así. Vamos a ir a Juan 11, versículos 11 al 14, cómo él explicó la muerte. Bien, Juan 11, del 11 al 14, el contexto es la resurrección de Lázaro, es muy interesante leer toda la historia. En el versículo 11 dice así: dicho esto les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Yahshua decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yahshua le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Fíjense, que dijo, Lázaro ha muerto. Claro, o sea, es interesante la comparación con el sueño, porque muchas veces nos pasa, por lo general no es muy común tener sueños todos los días, o sea, no tenemos sueños o pesadillas todos los días, sino que por lo general lo que nos pasa es cuando nos acostamos, perdemos la conciencia hasta que nos despertamos y no sabemos ni siquiera cuánto tiempo pasó. A veces tenemos que ver a ver cuánto tiempo dormimos, porque perdimos incluso la sensación del tiempo. ¿A qué se puede comparar la muerte? Bueno, nadie volvió de ahí para contarnos, ¿no? Nadie puede decirnos qué es la muerte, pero sí Yahshua, que él sí conoce la muerte, nos puede decir que la muerte es como el sueño, es decir, como cuando vamos a dormir y nos despertamos sin saber cuánto tiempo ha pasado y estuvimos inconscientes durante toda la noche. Y un detalle, déjame destacar, Julio,
En el versículo 23, cuando Yahshua le dice a su hermana Marta, consolándola porque a su amiga Marta, que su hermano Lázaro estaba muerto, Yahshua le dice, el versículo 23, Yahshua le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces él le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense, hermanos, qué interesante. Los judíos, o sea, todo el pueblo de Israel, nunca pensó que cuando alguien se moría se iba al cielo. Eso no estaba en la Escritura. Eso es un invento del catolicismo romano de los primeros siglos para acá. Pero no estaba en la Escritura. Los judíos creían que la resurrección era en el día postrero, en el día final. O sea, cuando Yahshua volviera o cuando él viniera a establecer su reino, él iba a resucitar. Y cuando Yahshua le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, dice, vivirá. Tiempo futuro. O sea, cuando alguien murió creyendo en el Mesías, no es que está vivo ahora, está inconsciente, pero vivirá en el día postrero, en el día de la resurrección. De hecho hay un versículo que dice que Yahweh no es Dios de muertos, sino de vivos. Claro. Es decir, Él no es Dios de los que están muertos, o sea, pero no porque esas personas ya no van a vivir. Claro. No, es que Él los ve vivos en el futuro. Yahweh ve el fin desde el principio, así que Él sabe que este va a estar vivo, este va a estar vivo. Entonces yo no soy vivo de Dios del claro, cuerpo ese que está ahí, yo soy de la persona que va a vivir cuando lo resucite. Job dice en el capítulo 3, en el versículo 13, y luego vamos a leer a Daniel también, dice así, pues ahora, en mi versión, a ver la tuya porque la mía es diferente, porque ven, eso es lo que yo mencionaba de las versiones. La mía solo habla de sueño, de dormir. Job, capítulo 3, versículo 13. Pero cuando uno investiga las palabras correctas, las hebreas, uno se da cuenta que habla de la muerte y del sueño al mismo tiempo. Job 3.13 dice así. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Fíjense, noten que dice Job, estaría yo muerto y después dice dormiría. O sea, él entendía bien, Job, lo que era la muerte. Porque incluso a veces se nos enseña que los antepasados, los del antiguo pacto, no conocían toda la verdad. Pero él dice exactamente las mismas palabras que Yahshua. O sea, él no se contradice con el maestro en la distancia del tiempo. Y el maestro no contradice a los que él inspiró. Así que fíjense. Y vamos a ver lo que dice Daniel, lo que le dice el ángel a Daniel. En Daniel 12, 2. Bueno, Daniel capítulo 12, versículo 12. 12, 13, ¿verdad? 12, 13, sí. Ok. Dice así. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, está hablando acerca de la resurrección. Daniel, aunque no entendía la profecía, el ángel le dijo que él iba a reposar, él iba a morir, pero iba a recibir su heredad, o sea, su recompensa, al fin de los días. Y el 12.2, que me parece que era el que vos quería leer, sí, dice. Yo me fui para otro versículo que tiene que ver también, pero no era. El versículo 2 dice así: muchos de los que duermen en el polvo, fíjense cómo se lo llama, de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que fíjense que las recompensas, tanto la buena como la mala, es al fin de los días. O sea, de hecho, el primer versículo, los primeros versículos hablan de que es una visión para el tiempo del fin, ¿sí? El capítulo 12 de Daniel. Destacamos entonces que están dormidos en el polvo. Exacto. Es una figura poética de la escritura. Ahora, si yo les hiciera una pregunta, les dijera a ustedes, David, ¿era una persona digna de estar en los atrios celestiales hoy mismo alabando a Yahweh? Yo creo que cualquiera de los que me está escuchando está diciendo sí, porque fue un rey justo, fue una persona que, de hecho, la escritura lo llama que tiene el corazón como a Dios le agrada. Claro. Así que necesariamente tenemos que decir que cuando murió, si tuviera un alma, fue llevado al cielo. Pero ¿qué nos dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? Ahora, noten esto, Pedro recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu de una forma, que es la lluvia temprana, en Pentecostés, y era un discurso, inspirado, lleno del Espíritu. Él dice estas palabras, que están en Hechos, capítulo 2, versículos 29 y 34. Bien, Hechos 2, 29 y 29 dice así: varones, hermanos,
se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? Y el versículo 34 dice así: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo Yahweh a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es muy categórico. Claro. O sea, es triste que a veces nosotros nos olvidamos de la escritura para dar una respuesta. Uh-huh. Cuando un hebreo decía su sepulcro está hasta el día de hoy con nosotros, se está refiriendo a que todavía está muerto, Claro. que todavía está en la tumba. O sea, cuando un hebreo decía su sepulcro está acá, o sea, porque aparte no tendría sentido que dijera la tumba la tenemos acá, pero en realidad él está en los cielos. Claro. Un detalle que mencionaste de Lázaro, que yo siempre le pregunto a los que creen en la inmortalidad del alma, o que creen que hay vida después de la muerte, en el sentido de que hay una vida diferente, porque de repente yo puedo decir yo creo en la vida después de la muerte porque creo en la resurrección, pero los que creen en la conciencia después de la muerte, ¿por qué Lázaro cuando fue resucitado no habló? Claro. Porque él no contó, porque él no dijo yo estuve en los atrios celestiales, yo estuve de más. Nadie podría negar que Lázaro tendría que haber ido al cielo porque era amigo del Mesías. Claro. O sea, él de hecho fue resucitado directamente por el Y Mesías. tuvo 4 días muerto. Y tuvo 4 días muerto, claro. Es más, llegó hasta el punto de ver su cuerpo, así que directamente si no podemos decir estuvo inconsciente, nada, no, estuvo muerto. Uh-huh. Y cuando fue resucitado, él no habló de la muerte, él no dijo, miren, la muerte es así, no, él no dijo nada. Ni lo menciona la escritura eso, porque directamente él estuvo inconsciente. Hay un detalle importante: cuando Yahshua muere y resucita al tercer día, o sea, estuvo 3 días en el sepulcro, se le aparece María y las mujeres que fueron a visitar el sepulcro, y cuando él ya había resucitado, le dijo a las mujeres: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, Yahshua en su muerte estuvo dormido, inconsciente, de la misma manera que estamos cada uno de nosotros cuando vamos al descanso, vamos a la muerte, inconsciente, y él les dice: todavía no he subido a mi Padre. O sea que él podría haber, si uno está consciente en la muerte, él podría haber ido al cielo y vuelto. Sin embargo, él, de su experiencia de la muerte, dice: todavía no he subido a mi Padre. Eso está bien claro. Vamos a leer un último versículo porque ya el tiempo no nos da para hablar del espiritismo. Vamos a ver si el próximo lunes podemos meter algún bocadillo sobre el espiritismo, porque es un tema importante que tenemos que tener muy en cuenta, y más en esta época, donde vamos a ver cosas muy extrañas. Uh-huh. Porque esas otras, nosotros no podemos negar que hay hechos sobrenaturales, claro. Obviamente los hay. Hay falsos, pero también hay reales, hay hechos misteriosos que uno dice, pero ¿cómo si están inconscientes como yo he visto a un familiar? A mi familiar. Yo sí. He visto que salía de la tumba y lo he visto ahí, era transparente, ¿cómo puede ser? Entonces, vamos a ver en Hebreos, en el capítulo 11, se nos habla de los héroes de la fe. Acá son todas personas que son innegablemente justas, personas que vencieron por la fe. Pero Pablo, luego de hablar de todos estos héroes de la fe, en el versículo 39, él dice algo que es fundamental para entender que una persona cuando muere, muere y deja de existir. Hebreos capítulo 11, versículo 39 dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, interesante, ¿no? Los del antiguo pacto alcanzaron buen testimonio no por las obras, sino mediante la fe, no recibieron lo prometido. Él dice, no recibieron lo prometido, es decir, están muertos. Uh-huh. Algunos no, quizás, porque ahí menciona a Moisés, por ejemplo, claro. Y Moisés sabemos que fue resucitado. Claro. O sea, fíjense que las diferencia. personas que ascendieron al cielo, que son Moisés, Elías y Enoc, en ninguna parte muestra que ascendieron de manera espiritual, sino que Moisés fue resucitado, lo dice el libro de Judas, que el Mesías o Miguel luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés, fue resucitado y ascendió al cielo con cuerpo, no con espíritu solo, sino con cuerpo. Elías fue llevado a un carro de fuego y Eliseo vio eso, o sea, lo vio con el cuerpo que subió. Y Enoc también dice que caminó con Elohim y se lo llevó Elohim, o sea que nunca más encontraron su cuerpo. Si uno va al cielo de forma espiritual, tendría que haber dejado el cuerpo, pero como no dejó el cuerpo, significa que cuando vayamos al cielo va a ser después de la resurrección, con cuerpo inmortalizado por el Eterno. Eso es lo que dice más o menos Tesalonicenses capítulo 4, que no sé si vamos a alcanzar a leer, pero que es un texto que nos habla acerca de la segunda venida y la resurrección de los justos. Bueno, como último versículo podríamos leer justamente Primera de Tesalonicenses capítulo 4,
versículos 15 al 17 podemos leer, o al 18 incluso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 18, que esta es la verdadera esperanza del creyente. Esta es la verdadera esperanza, no la que hay una existencia, sino la que Pablo nos dice. Versículos 15 al 18. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra de Yahweh, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vuelve a llamar dormir a la muerte, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense que el consuelo general que se usa para cuando alguien muere, dicen: bueno, ahora mi padre me ve desde el cielo, me acompaña y me aconseja, mi hijo viene a visitarme, o ese tipo de cosas. Ese es el consuelo del mundo, pero el consuelo de la palabra es que en el día final ellos van a resucitar, pero que hoy están descansando, durmiendo de manera inconsciente. Información sobre el nuevo orden mundial. Unos pocos tienen en sus manos el control de nuestras vidas. Entérate quiénes son y cómo salir de este sistema perverso. No te dejes manejar. www.infonom.com